La crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio. Los capítulos del 11 al 20 entre 1 y 2 semanas. ¿Qué es la entronización? ¿Cuál fue el rol de Pilatos en la muerte de Jesús? ¿La tumba vacía debe generar dudas o esperanza? Los invito para que nos acompañen en el estudio de la Masterclass de esta semana. Queremos darte la bienvenida al espacio donde profundizamos en los misterios y enseñanzas de la Biblia. Cada semana exploraremos pasajes clave, analizaremos su contexto histórico y descubriremos su relevancia en nuestra vida cotidiana. Únete a nosotros en este viaje de fe y conocimiento. Bienvenidos a Masterclass. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes cada semana, estudiando las verdades bíblicas y sobre todo, produciendo y explorando muchos de nuestros temas que más nos preguntan y más estudiamos durante todo nuestro devenir espiritual. El tema de esta semana es la crucifixión en el libro de Juan. Le damos la bienvenida a los panelistas que hoy estamos en nuestro estudio virtual. Y es un gusto poder compartir con el profesor Mario, con el profesor Fabián. Muchas gracias por acompañarnos cada semana. Le damos un cordial saludo a cada uno de ellos. Los 4 evangelios presentan la muerte de Jesús de manera diferente. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras. Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz. Y Lucas en la cruz como sanación y salvación. Juan presenta la cruz y la entronización de Jesús. Y esto es bien interesante y podemos empezar a verlo en Juan 18:28. Dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dado a entender de que su muerte iba a morir. Con el saludo cordial al profesor Fabián, ¿por qué el Evangelio de Juan presenta la muerte de Jesús como un proceso de entronización? Bien, Mauricio, un saludo muy especial para ti, también para el profesor Mario y para los oyentes en esta ocasión. Bien, recordemos que el Evangelio de Juan nos está presentando a Jesús de una forma muy diferente a los demás evangelistas. De esta manera debemos reunir un elemento importante que es el tema cristológico, es decir, el reconocimiento de Jesús como Dios, como Mesías y en este caso como Rey, ya que entronizar nos hace referencia a un trono y aquellos que ocupan el trono son reyes. Así que Juan está presentando la pasión, la muerte de Jesús como un elemento para entronizarlo y para llamarlo rey. Como he mencionado en anteriores masterclass, hay un elemento crucial dentro de la terminología del Nuevo Testamento que es cómo se llamaba Jesús, que es el término Kyrios. Y este término es directamente relacionado con un rey, con un señor, con el que gobierna, con el que es soberano. Y un escritor cristiano llamado Richard Bauckham nos va a mencionar que uno de los elementos cruciales de la cristología es el sentido de que Jesús es rey. Además de ser Mesías, además de ser Cordero, además de ser otros tipos que se le dan a Jesús, Él es rey. Y esto es un elemento crucial para la cristología. De hecho, en su libro, él menciona
uno de los salmos cruciales para este tipo de interpretación, y es el Salmo 110, donde dice David: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Como ven, David no está hablando aquí de sí mismo, sino que dice que Jehová habló a su Señor, que en este caso la interpretación mesiánica es Jesús. Y Jehová está diciendo a Jesús que va a colocar a sus enemigos por estrado de sus pies. ¿A qué hace referencia esto? A un trono, y que de esta manera él iba a ser rey. Por otro lado, tenemos acá en Filipenses capítulo 2, lo que nosotros llamamos como el canto filipense, donde se muestra la muerte de Jesús como una exaltación, como un elemento que lo lleva al trono. Y es que dice el capítulo 2, versículo 6, él siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Luego de describir la humillación de Jesús, luego describe la ascensión, la entronización. De esa manera dice, por eso también Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, es el Rey, para gloria de Dios Padre. Con el saludo cordial al profesor Mario. Profe, el concepto de entronación, ¿qué sentido le da al plan de salvación? O mejor, ¿cómo podríamos nosotros redimensionar el plan de salvación entendiendo que tenemos un Dios Rey? Un saludo especial para cada uno de nuestros amigos Masterclass, profesor Fabián Palacios, Mauricio Martínez y nuestros amigos que hacen parte del staff tecnológico para poder sacar adelante este material de trabajo que tenemos semana a semana. Pues cuando hablamos de la entronización, estamos hablando de ese evento específico histórico del Jesús que padece el suplicio antes de llegar a la cruz, donde eventualmente de manera primera es tomado preso por quienes son los alguaciles de los fariseos o de lo que es Sanedrín. Pero de manera posterior él es llevado a Pilato. Este Jesús que pasa los suplicios, a quien se le pone la banda roja, a quien se le pone una corona de espinas, quien es declarado rey de los judíos, eventualmente es la necesidad del cumplimiento de una profecía. Porque es que el Jesús, o más bien el Mesías, para ser más específico, el Cristos, el Mashaya que debería venir, debía cumplir esas características, tenía que ser un rey. Solamente que, como bien sabemos, en el primer siglo de la era cristiana y aún antes en las interpretaciones hebreas o rabínicas, pues no se entendía el Mesías de una perspectiva diferente, que no fuera beligerante o que no fuera de guerra o de liberación específica a través de un sistema militar. Jesús cambia ello. Jesús ahora es presentado en esos momentos como el rey de los judíos, pero ni siquiera en ese momento el pueblo lo puede entender desde esa perspectiva. Será en la constitución misma, posterior, de la teología que desarrollan los apóstoles y específicamente también el apóstol Pablo, quien nos ayudará a entender un poco qué fue lo que sucedió en esos eventos históricos. En otras palabras, en los momentos, los instantes cuando suceden estos eventos, cuando Jesús es llevado ante Sanedrín, luego llevado al pretorio romano, luego es juzgado por Pilato, luego es puesto a ser escogido entre Barrabás y él. Todos estos elementos cobran sentido cuando el pensamiento cristiano reinterpreta lo que está sucediendo y reinterpreta específicamente el Antiguo Testamento, la Tanaj hebrea, le aplica las profecías a la persona de Jesús, nace lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, y específicamente tenemos la información particular de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Con especificidad estamos trabajando el tema de Juan. Y allí es donde se empieza a tejer todos esos elementos y circunscripciones teológicas que encontramos, la invocación de profecías, el cumplimiento de Jesús, de él como hijo de Dios y de rey de un pueblo específico, que es el pueblo, el rey de los judíos. Pero es una salvación de un entorno mucho más amplio, ¿no? Y más enorme que simplemente una nación. Profe, tú estás hablando de esa tradición cristiana
Y me gustaría replicarte la pregunta de otra manera. Con mucha frecuencia encontramos en las producciones, en las películas, un Jesús crucificado y castigado, pero pocas veces lo vemos un Jesús rey. Bueno, la tradición quizás básica del cristianismo temprano, también luego copiada por el catolicismo clásico, pues presenta más o hace más énfasis teológico en el suplicio. De hecho, por eso se le llama la pasión de Jesús o la pasión de Cristo. A decir verdad, nuestra teología cristiana, un poco más de corte protestante, no se enfoca tanto en el suplicio, aunque por supuesto el suplicio es una parte vital y fundamental y de hecho conmovedora profundamente del dolor y del trasegar de la persona del Hijo de Dios. No obstante, nuestro énfasis quizás nos ayude un poquito más el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, cuando se enfatiza en la resurrección, se enfatiza en los logros de la persona de Jesús. Pero también antes de su muerte es interesante que los evangelistas, y especialmente Juan, logran retomar, recoger y presentar al Jesús que es presentado como Rex, como rey, que eventualmente, pues en ese contexto es impensable, insospechable que él esté cumpliendo las profecías. Se necesitará décadas después que los apóstoles, o más bien que los evangelistas canónicos, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nos permitan entender para el cristianismo temprano qué es lo que pasó allí a través de los documentos específicos que llamamos los evangelios y podamos entender quizás con una vislumbre mucho más amplia que lo que estaba sucediendo era el cumplimiento de una profecía. Este judío itinerante que parecía normal era nada más y nada menos que la persona misma del Hijo de Dios, y es el génesis de toda una literatura riquísima que da origen a un movimiento extraordinario que se llama el cristianismo, desde esa documentación específica de ese judío insospechado que llega a ser en la literatura, ahora del Nuevo Testamento, la persona más destacada de toda la Escritura, el mismísimo Hijo de Dios. Profe Fabián, en el texto que ya leíamos encontrábamos que Jesús debía morir, se debía cumplir la profecía y digamos que los judíos debían entregarlo. ¿Había otra manera de que eso sucediera o igual eso iba a pasar y ellos tenían que cargar por toda la historia de haber crucificado a Jesús o podía existir otra forma de que eso sucediera? Bien, Mauricio, dentro de el judaísmo, como nosotros lo hemos conocido a través de todas las etapas, primero nace a través del pueblo de Israel, luego se establecen las leyes litúrgicas, las leyes religiosas, las leyes civiles a través de Moisés en el Sinaí, y luego van a ocupar la tierra prometida con la promesa de el Mesías y que se va a ir ratificando a través de los profetas y a través de los ritos que se realizaban a través del santuario, del tabernáculo inicialmente. De esta manera, nosotros vamos viendo que de forma progresiva se va dando un énfasis en un Mesías que debe morir, un Mesías expiatorio, que iba a tomar la forma de cordero y que iba a morir. La escritura del Antiguo Testamento no nos indica la forma en que iba a morir el Mesías. No sabemos cómo iba a morir, ni el judaísmo lo podía reconocer a través de los escritos de los profetas. De esa manera, cuando llega el cumplimiento del tiempo, es como vemos cómo se van desentrañando y se van cumpliendo las escenas y las profecías como tal. En algún momento, un profesor que tuve cursando el pregrado de teología nos hacía reflexionar en cuanto a qué hubiera sucedido si los judíos hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Es decir, alguien debía morir, el Hijo de Dios debía morir porque proféticamente estaba mencionado y que era únicamente el Mesías, el Hijo de Dios, el que podía dar la vida para la salvación de la humanidad. Debía haber una muerte, debía haber un cordero, debía derramarse sangre para la remisión de pecados. De esa manera nos entró en un panorama, en una escena
favorable para los judíos aceptando a Jesús como Mesías. Entonces nos hacía reflexionar en el sentido de que qué tal que los judíos aceptando a Jesús hubieran tomado a Jesús, lo hubieran llevado al santuario y en el altar lo degollan como cordero. Derraman su sangre y su sangre símbolo de perdón, así como se derramó en la cruz en el caso completamente trágico que sucedió, pero hay derramamiento de sangre en el altar del sacrificio. Luego Jesús muere, es sepultado y como prometió resucita al tercer día. Como les digo, es un escenario en donde uno entra de esa manera positiva a mencionar que los judíos aceptan a Jesús como el Mesías. Entonces, de esta manera, ellos se condenan a sí mismos de tal manera que niegan a Jesús porque erróneamente no encuentran los detalles y las piezas del rompecabezas para entender de que no era un Mesías rey que venía a encarnarse, sino que era un Mesías sufriente, era un Mesías como cordero, que de esta manera es que se había ideado el plan de salvación y tal vez que creo que esto fue cambiando a medida del tiempo en que los judíos mostraban más rechazo hacia Dios porque amaban más la ley, amaban más sus ritos, amaban más sus elementos religiosos que al dador de la ley y al que debían ofrecer adoración a través de los ritos. Entonces todo el sentido se va perdiendo y es que por eso la historia nos va desentrañando una muerte trágica de Jesús y que es obviamente auspiciada por los propios judíos, por su propio pueblo. Profe Mario, en el capítulo 18 de Juan y en el 19 vamos a encontrar que Pilato se vuelve protagonista. Leo de Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿Luego eres tu rey? Jesús respondió: Tú dices que yo soy rey. Aquí encontramos una narración, profe, donde uno ve a un Pilato confundido. Bueno, es un Pilato que está confundido porque hay que entender que incluso el mismo cuerpo sacerdotal o cuerpo clerical del mundo religioso hebreo estaba confundido, eran los fariseos. Varios aspectos que quizás o variables que afectan el pensamiento social de ellos como religiosos y que no les permitían entender al Mesías. De alguna manera también varios elementos históricos que fueron complejos. Recordemos que ellos vienen por herencia del pensamiento posexílico después de haber estado quizás 70 años en lo que fue el imperio neobabilónico de Nabucodonosor. Y ahora pues ellos han creado toda una interpretación alrededor de quién es el Mashiach, el ungido, desde la liberación, desde las necesidades psicosociales del pueblo. Jesús no encarna políticamente lo que ellos consideran que es necesario. De hecho, sus interpretaciones rabínicas iban por cualquier otro lugar menos desde donde nosotros, hoy día desde el cristianismo, consideramos que debieron ser interpretadas en ese punto histórico del primer siglo de la era cristiana. Ellos interpretaban desde matices, postulados y perspectivas y ponchaban la cámara desde otros aspectos muy diferentes. Si nos ponemos a mirar qué pasa con el señor Pilato, pues el asunto es aún peor. Empezando porque Pilato es romano y su religión no tiene nada que ver con el judaísmo. Él es una persona más que escucha de una semidivinidad de tantas que hacen parte del panteón griego y romano, pues para él ahora que los judíos tengan uno no le parece extraño. Pues ellos tienen Marte, Ares, Palas Atenea para el mundo griego. Pues que aparezca Jesús en su pretorio, pues se le vuelve un asunto interesante. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, tal como tú leíste,
¿eres tú rey de los judíos? Rey de los judíos aquí tiene una connotación muy particular, porque es que la casa de los Herodes son los reyes. Y él está haciendo una pregunta en la cual entiende que está tratando de ser de alguna manera suspicaz al preguntarle a Jesús. La respuesta de Jesús es interesante. ¿Dices esto por ti mismo? ¿Es una elaboración psíquica tuya, de tu mente? ¿O te lo dijo otro y tú me lo estás replicando? Yo quiero entender. Este Jesús lo está invitando a pensar de manera organizada. Contrario a que lo quiera confundir, Jesús está tratando de ayudarlo a que ponga en orden sus estructuras mentales. Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. Responde desde el asunto de la autoridad, no desde la lógica conceptual que Jesús le propone en la construcción dialéctica. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. Mi reino no es de este mundo. Pilato sí quería encontrar una respuesta de alguna manera, razón por la cual más adelante el texto nos dirá que él dice que no encuentra culpa en él. Lo que Jesús le responde es una respuesta o le responde algo bastante particular. Mi reino no es de este mundo. Mi reino de este mundo a este mundo no pertenece. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Los postulados tanto de los judíos, que son mi pueblo, de su cuerpo sacerdotal, y de ustedes los romanos no tienen nada que ver con ello. Mi batalla se encuentra en otro plano y te incluye porque incluso quiero alcanzarte a ti. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Y Jesús le dije, tú dices que yo soy rey. Este Jesús, por supuesto, lo que muestra ahí es una tremenda inteligencia conceptual y de diálogo en la cual invita a la persona para que salga un poco de ese outside the box, es decir, que salga de la caja, que él no esté atrapado de la manera como está pensando. Entonces, nos invita a nosotros también a pensar que en el entorno del primer siglo de la era cristiana, los fariseos estaban atrapados por un sistema religioso que se había convertido en la conciencia general de todo un colectivo. Eventualmente el colectivo dirá, crucifíquenle. Pero también Pilato, en su contexto romano, y a la vez mal influenciado por el contexto hebreo, pues en última instancia, es un caldo de cultivo casi que irreversible para la muerte de Jesús. Este Jesús desde la eternidad sabía que se pondría en una situación absolutamente vulnerable en pro de la salvación de la humanidad, por amor a nosotros. Y eso tiene que ser también profundamente conmovedor, pero sobre todo de crearnos a nosotros análisis y raciocinio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Y por qué el Hijo de Dios se pone en esa posición? Por amor a mí y a cada uno de nosotros. Tú haces, profe, un énfasis en los romanos. Él era romano, él era judío. Ahora les voy a poner un escenario. ¿Tiene sentido o cómo entender que el romano diga varias veces él es inocente? No hallo ene culpa, pero adicional lo reconoce como el rey de los judíos. Y los judíos decían crucifícale y lo condenan justamente por creerse el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos entender esta paradoja? Son sistemas de creencias diferentes. No podemos poner a Pilato desde la perspectiva de la construcción del sistema de creencias hebreo del romano. Para los hebreos, el hecho de que Jesús, Yahshua, diga ser el Hijo de Dios, eventualmente es una herejía, es una invocación espuria, irrespetuosa de la divinidad. No lo entiende así el señor Pilato, en tanto para él las invocaciones a las divinidades hace parte natural de la cotidianidad, son politeístas. De hecho, conocen muchísimas historias donde los dioses tienen hijos. Para él no es tan extraño que Jesús lo diga. Pero lo que sí pudiésemos entender es que utilizando el conversatorio entre Pilato y Jesús, nos damos cuenta que él llega a esa conclusión más por el intercambio conceptual, por el carácter, la personalidad, la inteligencia que Jesús utiliza, su transparencia conversacional. Termina por convencer que definitivamente este hombre es absolutamente inocente, indistintamente de las supuestas invocaciones o reales invocaciones que haya hecho Jesús, de su divinidad o no divinidad, de ser el Hijo o no el Hijo de Dios. Él encuentra una persona que es transparente. Es lo que me llama la atención personalmente a mí. Este Jesús en su construcción conversacional con un pagano que no entiende la cosmovisión hebrea, logra atravesar las diferentes capas de blindaje y toca su corazón. Y le dice, tú sabes que soy inocente. Lamentablemente Pilato no toma quizás la mejor decisión, que hubiese sido liberarle, al menos para él,
que hubiese sido no tener que ver nada que ver con su muerte, no solamente poner un concurso de quién gana, que si Barrabás o Jesús, pero no sucedió. Pero son dos, desde mi perspectiva, dos batallas conceptuales y perceptuales psicosociales totalmente diferentes. El judaísmo tradicional farisaico y saduceo versus el pensamiento de un procónsul romano que nada tiene que ver con sistemas de creencias judaicos. Profe Fabián, ¿qué piensa de esa paradoja? Asimismo, debemos entender que el asunto se están tomando desde dos perspectivas diferentes, y es que Pilato lo toma desde el sentido político, y los líderes religiosos lo toman desde el punto de vista religioso. Si ustedes notan, el lenguaje de los fariseos y sacerdotes es meramente religioso, y ellos dicen es que nuestra ley no nos permite asesinarlo, no nos permite matarlo, porque el pueblo judío vivía en pro de lo religioso. Es decir, todo el pensamiento, toda la vida de los judíos giraba en torno a la religión, la familia, los negocios, el descanso, la alimentación, todo giraba en torno a lo religioso. Pero por otro lado, los romanos tenían un sentido de vida meramente político. Y es decir, recordemos que ellos son padres pues de la actual república y las democracias y de los estados nacionales que están actualmente. Entonces su vida giraba en torno a esto, a lo político, era un juego político, y de esta manera Jesús no estaba comprometiendo la política del Imperio Romano, ni mucho menos de la soberanía de Pilato. No la estaba comprometiendo en un sentido directo. Pero sí la insurrección que se estaba levantando a raíz de esto, que fue lo que temió Pilato para dar la orden de crucificar a Jesús. Es muy interesante notar que en el Evangelio de Mateo se dan detalles previos. Ya Pilato estaba prevenido en cuanto a Jesús, de que no era cualquiera, de que no debía ser tratado como cualquiera, ya que la esposa, Mateo nos da un detalle, que había tenido un sueño, y ella le recomendó a Pilato: no tengas nada que ver con este justo. Y hay películas de Jesús que ilustran este punto, como que ella vio, y la señora, el espíritu de profecía, nos amplía este punto diciendo de que ella vio a Jesús entronizado como el Mesías, descendiendo en la segunda venida, lo vio. Y de esa manera es que recomienda a Pilato que no tenga nada que ver con este justo. Así que Pilato ya tenía un preconcepto, ya tenía un prevenimiento acerca de la verdad, de que Jesús era la verdad, y que de esa manera, al meterse con él, debía reconocerlo como un hombre especial, como el Hijo de Dios, como el Rey. Así que estos dos puntos de vista fueron lo que primó en Pilato fue lo político, ya que si no tomaba decisión pronta en cuanto al asunto, su puesto se vería en riesgo, y que eso fue lo que posteriormente sucedió, y es que fue quitado como gobernador, y esto lo llevó al suicidio. Así que nunca aceptó pues esta verdad, nunca aceptó a Jesús, y esto pues lo llevó a la destrucción. Los hechos se fueron desarrollando y hay un momento que ya Juan lo registra en el capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Profe Fabián, ¿qué significa este consumado es? ¿Qué fue lo que concluyó? Mario y Mauricio, esta palabra quizás es una de las más importantes en el Nuevo Testamento, no solamente por la persona que lo menciona, que es el mismo Jesucristo, no solamente es en el lugar en que lo menciona, que es colgado en una cruz, sino que estas palabras retumban, no solamente en el momento en que está sucediendo el evento, sino que podríamos decirlo por toda la eternidad. Y no estoy hablando de la eternidad posterior, sino también la eternidad anterior, ya que estas palabras consumado es, nosotros podemos traerlo a un lenguaje coloquial para nosotros, colombiano, latinoamericano, y es, por así decirlo, terminé, se acabó.
está hecho. Cuando nosotros podemos manifestar que hemos terminado alguna tarea, algún trabajo o hemos alcanzado un logro desde el punto de vista personal. Pero aquí, como vemos, Jesús está diciendo terminé, está hecho. Es decir, al mencionarnos esto es porque Él tenía en mente un plan. Había un plan de por medio para mencionar estas palabras. Así que al mencionarlas nos está diciendo que está cumplido el plan. ¿Y cuál plan? Pues el que nos ha estado narrando por miles de siglos, por muchos siglos nos ha estado narrando la Biblia, y es un plan de salvación. Entonces esto nos remite al Génesis de tal manera que aquello que se perdió, aquello que Dios prometió que iba a restaurar, en ese momento tuvo cumplimiento. Un cumplimiento parcial, pero que nos daba garantía de que lo que iba a venir después también se iba a cumplir y que también iba a consumarse. Esto nos da, querido Mario y Mauricio, una esperanza gigante y grande, porque es que Jesús está aquí ratificando con su sangre, está afirmando el hecho de que le está dando la salvación y la certeza de salvación y de vida eterna al hombre, y que nos debemos apropiar de esas palabras también, porque Jesús venció, murió y mencionó que ya había cumplido su labor y que había cumplido su tarea como el Cordero de Dios, y que eso es lo que nos da a nosotros esperanza de salvación. Aquí lo que usted nos está introduciendo es que el plan de salvación no está desde la fundación del mundo. Profe Mario, ese consumado es para hoy. ¿Qué sentido o qué promesa o qué esperanza nos trae? Es la promesa absoluta de que se hizo completamente lo que se tenía que ejecutar. La realización final. Y más que solo final. Se ejecutó el plan de salvación en la muerte del Hijo de Dios, pero comienza la esperanza absoluta de quienes queremos acercarnos a la cruz de manera compungida y que queremos encontrar oportunidades en ella. Y es lo que nos dice el consumado es, el it's done, está hecho. Lo que tenía que ejecutarse se realizó. Es tu oportunidad de tomar lo que deseas de mí para que puedas ser salvo. Es una invitación al vínculo, a la aproximación. Es una preciosa manifestación de que Dios volcó todo lo bello y lo posible del universo en la persona del Hijo de Dios, de su propio Hijo, para que nosotros tuviéramos oportunidad. Es la base misma de la salvación. Es la base misma por la cual nosotros asumimos y creemos la supernaturalidad. Que la Biblia no solamente es un libro que nos habla de alguno que otro elemento histórico, nos tiene narrativas biográficas interesantes, no solamente es un libro ético, es un libro de personas, de seres humanos, pero sobre todo, de la incursión de la divinidad, del Dios real, en medio de la humanidad. Y su Hijo ejecuta un plan de manera perfecta y dice, ya lo hice por ustedes. Se abre el reino de los cielos de par en par. Entren todos los que están cargados y trabajados, yo los haré descansar. Ese está hecho. Es una invitación absoluta para quienes hoy día, si queremos creer por la fe en la sobrenaturalidad del Dios bíblico, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y, como nos dice Hebreos, encontrar oportuno socorro. Encontramos que hay un gran conflicto. ¿Qué tan universal es este gran conflicto? ¿Qué nos pueden ampliar alrededor de este tema? Cuando hablamos de un conflicto cósmico, estamos mencionando que en toda la soberanía, en todo el territorio soberano de Dios, que en este caso es todo el universo, todo lo creado, todo lo que no podemos imaginar, en este sentido hubo un problema y se desató una rebelión que nosotros se puede estudiar en otro contexto, la rebelión de Lucifer, que hoy es Satanás. Pero el punto es que esta rebelión puso en duda, puso en cuestionamiento el carácter de Dios, la justicia de Dios, el proceder de Dios. Así que nace de esta manera el plan de salvación, ya que el plan de salvación no solamente se limita
solamente se limita a temas salvíficos en el sentido de restaurar la imagen de Dios, en renovar y transformar al hombre a la imagen o a la vida que tuvo antes de su caída, sino que el plan de salvación también indica una universalidad en el sentido de que el carácter de Dios debe ser vindicado ante todo el universo, que es el territorio soberano de Dios. Así que de esta manera nosotros encontramos dentro del pensamiento paulino que nosotros somos protagonistas, es decir, hay espectadores en el universo que nos observan porque necesitan evidencias para vindicar el carácter de Dios, ya que Dios no deja en duda las mentes de sus seres, de sus criaturas, sino que por evidencia va mostrando que su carácter es justo y que su carácter es recto, y que todo lo que ha dicho Satanás acerca de él no es válido, y que a través de la comprobación de la evidencia que ven aquí en la tierra, el plan de salvación se va desarrollando y va vindicando el carácter de Dios. Y que dentro del plan de salvación encontramos nosotros que está, como les mencionaba, la restauración del hombre. Así que este plan de salvación se vuelve universal, no en el sentido de que hay que salvar a otras criaturas del universo, sino que se está reivindicando el carácter de Dios, pero que el foco central es el planeta Tierra, la raza caída, y lo que hoy es lo que hemos visto a través del desarrollo de toda la historia de lo que nos cuenta la Biblia, y es cómo va a terminar y a desentrañarse pues todo este conflicto que es hacia una victoria final. El clamor consumado es tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto para nosotros estar cada semana trabajando, produciendo y estudiando los temas bíblicos y de esta serie tan maravillosa del Evangelio de Juan. Y hoy nos queda una gran noticia. El plan de salvación es una realidad. Hasta pronto.